Pues bien, una vez identificados los campos y nodos que conlleva un CFDI de nómina, vamos a hablar un poco de las últimas modificaciones a la guía de llenado de este complemento de nómina que pues tienen a bien haber hecho el SAT prácticamente hace algunos días, el 14 de octubre, hace un ajuste, una actualización a esta guía de llenado y en consecuencia es importante conocer todos los cambios que esta guía conllevó. Para ello pues vamos a comenzar hablando un poco de generalidades del tema y de algunos nodos y campos en particular. Y bueno, pues como generalidades tenemos que esta versión del CFDI de nómina, como bien sabemos, pues es CFDI 3.3, pero con el complemento de nómina 1.2. Esta actualización que recibe esta guía, como lo hemos comentado, es del 14 de octubre de 2019 y va a comenzar su vigencia a partir del 1 de enero de 2020. Entonces, todos los cambios que veamos a partir de ahora, de este momento, estarán, digamos, obligatoriamente a partir del 1 de enero de 2020. Entonces, es importante conocerlos de manera anticipada porque esto nos va a llevar a que la emisión de estos comprobantes de nómina sea correcta. Esto nos va a traer como consecuencia o nos va a evitar problemas a la hora de que algunos de los trabajadores que están en nuestra plantilla pudieran generar su propia declaración de ejercicio y ese prellenado que le hace la autoridad con los datos que nosotros les proporcionamos como patrones a los trabajadores y que evidentemente va con copia al SAT. Esa información pues bueno dará como consecuencia pues que la precarga de la misma sea más limpia y eso lleve a evitar problemas a la hora de que estos trabajadores pretendan hacer su declaración del ejercicio. Independientemente que no fueran de los trabajadores que hacen su declaración, la obligación al final de cuentas está de expedir los comprobantes de la manera correcta y las guías de llenado como es sabido en el anexo 20 de la miscelánea fiscal en su segunda página aparece por ahí una obligación en donde se señala claramente que se está obligado como contribuyente a utilizar todos digamos los requisitos que establece la ley y también todos aquellos requisitos y procedimientos que establezcan las guías de llenado de los FDIs. Entonces estas guías de llenado tienen una validez total derivado que están plenamente identificados dentro del anexo 20 y recordemos que el anexo 20 a través de la miscelánea fiscal en las reglas 2.7 básicamente se prevé pues la obligación de utilizarlos una vez que obviamente están publicados en el portal del SAT, una vez que habrá transcurrido un mes a partir de su publicación, pero que su estándar tecnológico lo entenderá y lo contendrá ese anexo 20. Entonces, digamos que todo va ligado. El marco legal nos involucra a que estas guías de llenado tengan la misma validez prácticamente que la tiene en la propia miscelánea fiscal. Es importante aclarar aquí que esta guía de llenado del comprobante de nómina o del CFDI de nómina tiene 8 apéndices. Algunos de esos apéndices se modificaron en esta actualización y estaremos revisando uno por uno. Entonces vamos a entrar de lleno a cada uno de los cambios que establece esta guía de llenado y que son motivo de este curso. En primera instancia tenemos pues dentro del nodo nómina, ya recordamos los nodos, el nodo principal, digamos que el nodo base, tiene un campo que se llama tipo nómina, donde recordemos que se debe registrar la clave con la que se identifica el tipo de nómina a la que está corriéndose en ese momento. Entonces, cuando elegimos hacer un comprobante de nómina, una de las primeras cuestiones es, ¿se trata de una nómina ordinaria o extraordinaria? Entonces, pues bajo ese contexto, se debe elegir entre una u otra. La guía de llenado previa establecía prácticamente, de hecho tiene prácticamente un año ya, el 8 de octubre del 2018, más o menos es la guía anterior, y esa guía pues
tenía en su contexto todavía la posibilidad de hacer un comprobante, digamos, de nómina ordinario y poder incorporar en él algunos conceptos de nómina que comúnmente se hacen en una nómina de tipo extraordinario. Entonces, en resumen, en esa guía se preveía todavía el uso de, digamos, un comprobante con ambos conceptos, tanto ordinarios como extraordinarios, y eso ya no se permite en este nuevo esquema. Este nuevo procedimiento de utilizar unas claves que más adelante estaremos revisando, digamos, de utilizarlas de manera correcta, lleva como consecuencia que no se pueda usar este mismo comprobante con ambos conceptos. Ya veremos más adelante cómo es que la propia disposición lo prevé. Entonces, primero, pues nada más señalar que hay un cambio en esa parte de la guía en donde ya se elimina ese párrafo donde preveía justamente utilizar solamente un complemento para poder agregar conceptos de nómina ordinario y extraordinario. Hoy veremos que podemos hacerlo, pero utilizando dos complementos, tanto un complemento ordinario como un complemento extraordinario, y ya no es como solía ser antes. Entonces, ya no se pueden aplicar esa clave, que es una clave justamente que aparece en otro campo que se llama tipo régimen, una clave 13, esa clave 13 que significaba indemnización o separación, digamos con una clave 2 que podrían ser salarios, salvo que se trate de dos complementos diferentes. Entonces, en resumen, las nóminas a partir del llenado de 1 de enero de 2020 ya no se van a permitir en un mismo complemento conceptos ordinarios y extraordinarios. No se pueden mezclar. Entonces, ese es el primer cambio. No hay que mezclar conceptos ordinarios y extraordinarios. Por ejemplo, como decíamos, oye, hay un pago por separación, una indemnización al trabajador, pero también tiene un último sueldo mensual. Bueno, entonces, ¿los puedo mezclar? No. Puedo hacer un solo comprobante y poder utilizar dos complementos. Más adelante lo estaremos revisando. Otro campo importante es justamente el de el número de días pagados. Y aquí, pues bueno, evidentemente este campo pues habla del número de días que involucra el pago que establece el propio comprobante. Ahí también se elimina el cuarto párrafo de ese campo, porque ya se contrapone a los cambios que se realizaron en el campo que acabamos de ver y en el que sigue, en donde pues ya no se puede usar o ver en un mismo complemento denomina pues conceptos ordinarios y extraordinarios. Entonces, aquí el caso concreto es, oye, el número de días pagados pues corresponde a no sé, a los últimos días que estuvo en la quincena, y por otro lado, y el pago por separación a cuántos días corresponde. Entonces ahí podríamos hablar de que antes se mezclaban y no se podían señalar ambos conceptos, entonces señalaba nada más uno de los dos. Hoy la autoridad quiere que esto sea por separado, y para ello pues prevé el uso de un complemento adicional. Entonces, puedo tener un mismo comprobante con dos complementos y en cada uno señalar el número de días que correspondieron a los sueldos y en el otro el número de días que corresponden al ingreso por separación. Entonces, aquí, por eso este campo de números pagados elimina ese párrafo para no mezclar conceptos ordinarios con conceptos extraordinarios. Y esto justamente tiene que ver con el tipo contrato, el tipo de contrato. En este campo, pues se debe registrar básicamente el tipo de contrato laboral, y bajo ese contexto pues el CFDI de nómina tiene una serie de, digamos, claves en este catálogo de claves de tipo de contrato para saber cuál es la que le corresponde al trabajador. Aquí hay un pequeño ajuste nada más en cuanto a, digamos, el fundamento legal. Antes se precisaba que se refería al capítulo primero de las disposiciones generales de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? del título segundo, que se refiere a las relaciones individuales de trabajo. Y hoy justamente se dan cuenta que en realidad el aplicable era el capítulo segundo, que se refiere a la duración de las relaciones de trabajo, y al artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí nada más es básicamente el ajuste que ocurre, puesto que en la Ley Federal del Trabajo, digamos, recientemente reformada, pues se tiene esa precisión. Entonces, el tipo de contrato, exclusivamente el cambio es en el fundamento legal de la guía de llenado, que ahora sí es más precisa respecto al
tipo de contrato que conlleva esta operación. Bien, llegamos al campo tipo régimen. Este campo, como decíamos, pues tiene relación con el de tipo nómina y el campo de número de días pagados. Porque en este campo tipo régimen pues, se debe registrar una clave que tiene que ver con el régimen por el cual el empleador tiene contratado al trabajador. Como podemos ver en pantalla, ese catálogo pues trae una serie de conceptos en los cuales pues bueno, pueden ser por sueldos, jubilados, pensionados, toda la lista de asimilados a salarios, los conceptos de jubilados o pensionados, los conceptos de indemnización o separación y cualquier otro que no esté contenido en los anteriores. Entonces, básicamente este tipo de régimen, el patrón debe señalar cuál es el régimen por el cual está haciendo el pago correspondiente a ese CFDI de nómina. Entonces decíamos, ya no podemos mezclar los conceptos que tenemos aquí en un mismo complemento, es decir, no puedo señalar en un mismo complemento que voy a pagar sueldos y que también voy a pagar indemnización, es decir, clave 2 y clave 13. Ya no es posible, tengo que hacerlo por separado. Entonces puedo hacerlo en un mismo comprobante, claro, o por separado, que es justamente lo que prevé este cambio. En este cambio de este campo se adiciona un supuesto en donde cuando el trabajador se separa de su trabajo, de su empleo, y pues en un mismo periodo se le van a efectuar pagos por indemnización o separación y el último pago por sueldos y salarios, pues nos da la opción a cómo emitir el CFDI. Entonces nos dice, oye, puedes expedirlo, digamos, dos comprobantes fiscales. El primero, uno por el pago de la indemnización o la separación, y el segundo o el otro pago por sueldos y salarios. Entonces, ahí podríamos hacer y corregir esta parte de no mezclar conceptos ordinarios y extraordinarios con simple y sencillamente hacer un CFDI por conceptos ordinarios, que sería prácticamente el sueldo, y un CFDI por conceptos extraordinarios, que sería la indemnización o la separación. Entonces, esa, digamos, sería una primer forma de hacerlo, y entonces ahí no va a haber problema por utilizar la clave en uno, la clave 2 de sueldos, y en el otro la clave 13 de indemnización, por citar algún ejemplo. Entonces, ahí podríamos hacerlo mucho más fácil haciendo dos comprobantes por separado. O bien, la otra posibilidad es hacer un solo CFDI al que se le van a incorporar dos complementos. Entonces, es un solo CFDI, pero con dos complementos de nómina, en donde en uno va a ir a los conceptos ordinarios, como decíamos, con la clave 02, y en el otro los conceptos extraordinarios con la clave 13, por los que tienen que ver con indemnización o separación. Y en este caso, pues bueno, cada una de ellas identificará plenamente que se trata de una nómina ordinaria y otra nómina extraordinaria. Entonces, esto pues se podrá hacer dependiendo su sistema digamos, si es amigable con esta nueva forma de hacerlo, es decir, que dentro del propio sistema me permite hacer esa carga de dos complementos en un mismo CFDI. Si esto lo permite mi sistema, lo podré hacer en la opción segunda de este nuevo ajuste, pero si no, pues bueno, sencillamente haré dos comprobantes para que esto se pueda hacer de la manera como lo prevé la guía. Entonces, tenemos esta posibilidad en el tipo régimen y todo viene a colación por no mezclar conceptos ordinarios y extraordinarios en un mismo comprobante. Entonces, creo que hasta aquí, bueno, pues es parte del mismo cambio, pero visto en distintos campos que prevé la propia guía. Ahora bien, un cambio diferente, un cambio que tiene que ver con el nodo otros pagos. Recordemos que el nodo otros pagos pues se refiere a aquellos pagos que se hacen al trabajador que no son ingreso para él, y precisamente porque no son ingreso necesitamos como patrones hacérselo saber al SAT. Entonces se lo hacemos saber a través de un CFDI, a través del uso de este nodo. En particular, hoy estaremos revisando un cambio, pero que hubo en el caso, o mejor dicho, un ajuste, una aclaración al campo compensación de estados a favor. Entonces, recordemos que el patrón hace su declaración, digamos, su cálculo anual del trabajador, y una vez que acumuló todos los ingresos y sabe perfectamente cuánto le corresponde de impuesto, de subsidio al empleo, etcétera, identifica plenamente que pudiera tener
en su momento un saldo a favor, un saldo a cargo. En el caso que tuviese un saldo a favor, bueno, ahí el campo que se modifica o que se ajusta para hacer una precisión respecto de ese saldo es justamente el campo que tiene que ver con el año, y para esos efectos se establece que se debe registrar el año en que se determinó el saldo a favor del trabajador por el patrón. Entonces, al final del día, eh, este año a que se refiere este campo, pues se establece que pudiera tomarse o pudiera considerarse como tal el atributo fecha pago. Recordemos que dentro del el nodo nómina hay un campo que se llama fecha pago, que es cuando efectivamente se realizó el pago de la nómina de ese empleado. Entonces, si el patrón hizo efectivamente el pago en ese momento, ese año en que se hizo el pago es el que se va a tomar para efectos de hacer el amarre en ese nodo de compensación de saldo a favor. Como podemos ver incluso en la imagen, esta compensación de saldo a favor, este nodo consta de 3 campos, que es saldo a favor, el año y el remanente del saldo a favor. Entonces, pues evidentemente se refiere a ese año, a la fecha en que se pagó, y no a ningún otro. Entonces, así es como lo entenderá a partir del 1 de enero de 2020, este campo, que el año que se establezca ahí prácticamente sea el mismo que tiene que ver con la fecha en que se pagó ese CFDI de nómina.